Bien, estimados alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a grabar el siguiente video tutorial acerca de triángulos, propiedades básicas. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente diapositiva. En primer lugar, vamos a recordar pues qué cosa es un triángulo. Un triángulo es aquella figura geométrica o aquel polígono que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos, ¿no? Acá, por ejemplo, son los elementos, los principales elementos, vértices nos está indicando, lados, ángulos internos, ángulos externos y también tiene pues su perímetro, ¿no? También nos va, perdón, primero, el día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser el primer teorema. ¿Qué nos dice el primer teorema? Que en todo triángulo la suma de los ángulos internos va a ser igual o es igual a 180 grados, ¿está bien? Pero primero también vamos a recordar la clasificación. Según sus lados, los triángulos se clasifican, uno, en el triángulo escaleno. ¿Qué nos dice el concepto de triángulo escaleno? Un triángulo es escaleno donde sus tres lados son diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el triángulo de lados 4, 5 y 7, ¿ok? Este es un triángulo escaleno. El siguiente triángulo, el triángulo isósceles. ¿Por qué se le llama isósceles? Bueno, pues porque tiene dos lados iguales y también sus dos ángulos iguales. Al tercer lado desigual se le llama la base. También se le llama la base. Ejemplos, tengo acá este triángulo isósceles de lados congruentes 8 con 8 y lado desigual 10. Este triángulo isósceles de ángulo igual 50-50, ¿está bien? Y el tercer ángulo que falta completar, en este caso que sería 80, sería el ángulo diferente, ¿ya? No hay que olvidarse. Sinónimo de congruente es lo mismo a decir igual, ¿está bien? El tercer triángulo, de acuerdo a su número de lados, es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo pues que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos que miden 60 grados, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte. Vamos a ver algunos ejemplos. Eh, Acá nos piden hallar el valor de x. Lo primero que vamos a aplicar pues es el primer teorema de que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, ¿está bien? Ahora bien, vamos a sumar 3x más 2x más x igual a 180 grados. 3x más 2x más x vale 6x igual a 180. No te olvides que este 6 va a pasar como división. X vale 30, ¿ve? En este ejemplo, x vale 30. Pero también este x podemos reemplazar para saber cuánto mide, ¿no?, cada ángulo del triángulo. Entonces, pues, vamos a reemplazar. ¿Por qué salió 90? ¿Por qué salió 90? Porque 3x nos dice 3 por 30, 90. ¿Por qué salió 60? 2x, 2 por 30, 60. ¿Por qué salió x? Porque solamente x vale 30, ¿ve? Entonces, esta es una aplicación. Vamos a ver otro ejemplito. Acá nos piden hallar x, 32 sumado con x igual a 64. Nos aplicamos el teorema que en todo triángulo la suma de dos ángulos internos es otro externo. Es decir, 32 sumado con x es igual a 64, ¿ve? Entonces, el 32 pasará a restar, x vale 32. ¿Está bien? Este es otro ejemplito. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá nos dice, si las medidas de los ángulos internos de un triángulo miden x menos 8 grados, x grados y x más 38 grados, hallar cuánto vale x. Lo primero que vamos a hacer pues es dibujar nuestro triángulo y luego ubicar los ángulos. X más 38, ¿ve? Acá está el ángulo x más 38. X, ¿ve? Ahí está x. X menos 8 grados, ¿ve? Ahí está x menos 8 ubicado. No necesariamente en este orden, puede ser en cualquier orden. Luego sumamos los ángulos internos del triángulo, igualamos a 180. Y luego tenemos lo siguiente. X más x más x, 3x. 38 menos 8 es 30. Luego este 30 pasará a restar, tendrás 150 y dividido entre 3, x te sale 50. ¿Ven? En este caso, en este ejemplo, x sale 50. ¿Está bien? Vamos a ver el siguiente ejemplo.
Acá nos dice, si las medidas de los ángulos internos de un triángulo no miden x menos 14 grados, x y x más 8 grados. ¿Cuánto mide el menor? Nos dice. Entonces vamos a primero dibujar nuestro triángulo y seguidamente ubicar los ángulos. ¿Ve? X menos 14, x y x más 8. ¿Ve? ¿Está bien? Allí. Como ya hemos ubicado los ángulos, vamos a sumar ahora e igualar a 180, como hemos hecho en el ejemplo anterior. X más x, vas a tener 3x, menos 14 más 8 es menos 6, vas a sumar 186, entre 3, 62, ¿ve? Pero acá todavía no termina mi respuesta, ¿no? Dice, ¿cuánto mide el menor? Entonces lo que tengo que hacer pues es reemplazar. ¿Por qué salió 48? Porque 62 menos 14, 48. ¿No? X solito es 62 y acá será 70 porque 62 más 8, 70. Entonces la respuesta, el menor es 48, ¿ok? Es 48. Bien, el siguiente ejemplo. Dice, las medidas de los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a 2, 3, 4 y 5. ¿Cuánto mide el menor? Nos dice, ¿ve? Entonces lo primero, vamos a dibujar nuestro triangulito y ubicar 2, 3 y 4 como ángulo interno, ¿ve? 2, 3, 4. ¿Por qué acá? Porque me dice la palabrita, son proporcionales. Por eso le ponemos 2K, 3K y 4K, ¿ve? Entonces ahora vamos a sumar los ángulos internos y vamos a igualar a 180 grados, ¿ok? De ahí 9K igual a 180, ¿está bien? Dividir entre 9, K vale 20. Pero ahí no termina porque luego vamos a reemplazar. ¿Por qué salió 40? Porque 2 por 20, 40. ¿Por qué salió 60? 3 por 20, 60. ¿Por qué salió 80? 4 por 20, 80. ¿Ve? ¿Cuál es la respuesta? El menor es 40 porque nos piden hallar el menor de los ángulos. ¿Ve? Ok, vamos a ver otro ejemplito. Acá nos dicen, si las medidas de los ángulos internos de un triángulo son 3 números enteros consecutivos, ¿cuánto mide el mayor de los ángulos internos? Entonces lo primero, vamos a dibujar nuestro triángulo y vamos a ubicar K más 1, K y K menos 1. ¿Por qué en esa forma? Porque nos dice que son 3 números enteros consecutivos. ¿Ok? Entonces luego vamos a sumar los ángulos internos, vamos a igualar a 180, 1 con menos 1 se cancela, tendríamos 3K igual a 180 grados, dividiendo K vale 60. ¿Ok? Como K vale 60, ¿está bien? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar. O sea, 60 más 1 sería en este caso 61. En B sería solamente 60. Y en C, K menos 1, o sea, 60 menos 1, que sería 59. ¿Cuánto mide el mayor? El mayor pues mide en este caso 61 grados, ¿ok? El mayor mide 61 grados, ¿ok? Entonces este es ejemplito. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, acá nos hablan de un triángulo isósceles. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar pues nuestro triángulo isósceles, ¿ve? Uno de los ángulos congruentes mide el doble del ángulo diferente. Sabemos que acá es K, 2K, porque si estos son dos lados iguales, dos lados congruentes, los ángulos congruentes también van a estar en la parte de abajo. Este es el ángulo desigual. Como me dice que es el doble, K y 2K, ¿ve? Entonces, a lados iguales, también los ángulos deben ser iguales. Es decir, bolita, bolita, 2K y 2K, ¿ve? Luego, sumamos los ángulos internos, 2K más 2K más K igual a 180, porque son los ángulos internos. 5K igual a 180. 180 entre 5, K vale 36, ¿ok? Pero me piden cuánto mide uno de los ángulos congruentes. El ángulo congruente está en 2K y 2K, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar 2 por 36, 72 serían los ángulos congruentes y el desigual 36, ¿ve? Reemplazando. ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta es 72, ¿ve? Entonces este es otro ejemplito, vamos a ver uno más. Acá me dicen, en un triángulo a veces se sabe que la medida del ángulo en A es 2x más 4 grados. La medida del ángulo en B es x menos 3 grados. Y la medida del ángulo en C es 3x menos 31. Si AB vale 25 y AC es 14, hallar el perímetro.
Lo primero, dibujamos nuestro triángulo. Lo segundo, ubicamos los ángulos. En A nos dan cada ángulo, en B también vale x menos 3 y en C vale 3x menos 31. Siguiente pasito, sumamos los ángulos internos e igualamos a 180. ¿Ve? Resolvemos la ecuación 2x más x más 3x, 6x. Acá nos queda, luego de hacer la operación de 4 menos 3 menos 31 menos 30 y pasaría con positivo 30. 30 sumado con 180 es 210 entre 6, 35. Ahí no termina porque debemos reemplazar. ¿Por qué sale 74, 74? Porque x vale 35. O sea, 2 por 35 más 4, 74. 3 por 35 menos 31, 74. ¿Qué triángulo es? Es isósceles. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos iguales. ¿Por qué esto vale 25? Porque como dato me dice que es 25. ¿Por qué es 14? Porque me dice que es 14 como dato. ¿Por qué salió 25? Porque ya dije es un triángulo isósceles. 74, 74, 25, 25. Y como nos piden el perímetro pues es la suma de los lados. Sumando nos sale 64 el perímetro de este triángulo ABC. ¿Está bien? Entonces, pero pues que se deje entender este pequeño video para que les pueda ayudar y resolver la práctica, ¿ok? Que tengan un buen día. Muchas gracias.